Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en este día lunes 13 de enero del año 2025. Son exactamente las 8 de la mañana con 7 minutos. Ya vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, pero antes un aviso, porque les comentábamos al inicio de esta edición que hoy es la inauguración del Congreso Futuro en su versión 2025. Se espera una ceremonia que se va a llevar a cabo en el Congreso Nacional, acá en la sede de Santiago. Va a estar presente el presidente de la República, Gabriel Boric, y dicha ceremonia se transmitirá a través de la señal del canal de televisión Uchile TV. Por esta razón es que por hoy lunes, a través de esa plataforma, Radio Análisis llega hasta las 9:30 de la mañana. Si nos está viendo, por ejemplo, en Uchile TV, hasta las 9:30 conectamos con la inauguración de este Congreso Futuro 2025. Si usted quiere ver la inauguración, siga ahí en la sintonía de Uchile TV, pero si quiere mantenerse conectado a Radio Análisis, se puede sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube Radio Universidad de Chile o a través de nuestras plataformas en internet radio.chile.cl o la 102.5 FM acá en la región metropolitana y también la red de radios que piensan. Así que ya está, sobre aviso, a las 9:30 en Uchile TV conectamos con la inauguración del Congreso Futuro. Ahora sí, saludamos a la abogada y ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, a quien le damos la bienvenida. Antonia, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Sí, Antonia, queríamos conversar con usted respecto, de todo lo que ha pasado durante las últimas jornadas a propósito de ya la confirmación, ¿no?, por parte del régimen de Nicolás Maduro de este nuevo periodo presidencial, a pesar de todas las críticas, de todos los cuestionamientos respecto de cómo fue el último proceso eleccionario en ese país. Tomando en cuenta que ya en cierta forma se concretó el hecho, podríamos decir, abogada, ¿qué camino debiese continuar nuestro país respecto de las relaciones precisamente con Venezuela? A ver, yo creo que lo que ha resuelto el gobierno en relación a ese tema es el correcto, es decir, no estamos con relaciones a nivel de embajador, pero tampoco hemos cortado las relaciones diplomáticas. Yo creo que cortar las relaciones diplomáticas no es lo que conviene para los intereses de Chile en este momento. Existen un conjunto de temas que son necesarios resolver de manera bilateral y el hecho de tener una representación diplomática en Venezuela es importante para aquello. Abogada, buen día, Constanza por acá. Preguntarle por una situación, también como ex autoridad, que se podría evaluar quizás a futuro, pensando en que este es el tercer periodo de Nicolás Maduro, y cómo podría profundizarse de alguna forma la crisis. Primero, ¿cree usted que se va a profundizar la crisis? Y segundo, ¿va a traer eso más migración venezolana? Mire, para serle franca, yo pensaba que después del fraude electoral de mediados de año iba a haber una ola migratoria bastante fuerte como lo fue hace algunos años atrás. Eso no ocurrió. Yo creo que la ola migratoria va a depender mucho no solo de la situación política, sino que también de la situación económica en Venezuela. Hemos visto a lo largo de los años que una parte importante de la ola migratoria por razones políticas, dirigentes políticos ya han salido de Venezuela. Sin embargo, también mucha de esa migración es una migración económica. Por lo tanto, creo que todavía no está todo dicho qué es lo que va a pasar respecto de aquello y habrá que esperar los próximos meses sobre ese tema, pero la situación económica también juega un rol importante. El acceso a medicamentos, recordemos que hace unos años atrás no había ni acceso a medicamentos en Venezuela, por lo tanto la situación económica es un factor determinante. Sí, van a seguir habiendo personas que van a dejar Venezuela por razones políticas y sobre todo de persecución de los derechos humanos. Y lamentablemente en ese tema yo creo que sí va a ir en aumento el cierre de los espacios cívicos, el cierre de las posibilidades de denunciar violaciones a los derechos humanos o del activismo político. Hemos visto hasta ahora una persecución y una violación a los derechos humanos que ha sido, por decirlo de alguna manera, selectiva. Sin embargo, recordemos también después de las elecciones del año pasado cómo las primeras semanas posteriores hubo detenciones masivas, detenciones arbitrarias, sobre todo incluso de niños y niñas y adolescentes.
Me parece a mí que eso lo vamos a seguir viendo, pero sobre todo la detención arbitraria y selectiva, en particular a defensores y defensoras de derechos humanos. Hay una situación que en lo personal a mí me llega muchísimo, que es Carlos Correa. Carlos Correa es un periodista venezolano que tiene una ONG, Espacio Público. Carlos Correa es un activista defensor de derechos humanos, no solo de la libertad de expresión. Él fue detenido el martes pasado en la tarde al salir de su oficina. Estamos a día lunes y todavía el gobierno no ha reconocido que tiene a esa persona detenida. La familia ha estado tratando de hacerle llegar medicamentos con la esperanza de que se los entreguen. Se presentó una habeas corpus que no ha sido resuelto ante los tribunales. Y usted comprenderá que eso nos lleva a nosotros a los peores tiempos nuestros, ¿no? Post golpe de Estado. Y esas situaciones están ocurriendo en Venezuela. El caso de Carlos Correa es conocido porque Carlos Correa es conocido, pero entiendo que hay una situación de varias otras personas en distintas regiones de Venezuela, de dirigentes más bien locales, y ocurre lo mismo. El gobierno no reconoce que los tiene detenidos y pasan días y días y días sin ese reconocimiento. Sí, la situación de Carlos Correa incluso ha sido denunciada por parte de Amnistía Internacional, así que hay una preocupación ahí muy importante respecto de esa figura en particular. Ahora, abogada, y apelando nuevamente a su condición de ex canciller, y también para ilustrarnos un poco respecto de cómo se producen todas estas conversaciones y estos diálogos, porque uno intuitivamente puede pensar que al no haber, por ejemplo, trabajo de embajada, las relaciones o las conversaciones con Venezuela en cierta forma están congeladas. ¿De qué manera se pueden producir esos diálogos, ¿no? Porque efectivamente, en estricto rigor, las relaciones diplomáticas no están rotas, pero no hay embajadores ni acá ni allá. ¿Cómo se producen esos diálogos? ¿Cómo se producen esas conversaciones? ¿Y qué temas se pueden abordar, por ejemplo, respecto de, por ejemplo, los problemas internos que hay en nuestro país a propósito de lo que ha generado la migración venezolana, en fin, este tema de las expulsiones? ¿Qué temas se pueden abordar en el actual escenario, ¿no?, que existe respecto de la relación entre Chile y Venezuela? Bueno, sin duda, usted tiene razón que las relaciones, si bien nos han roto las relaciones diplomáticas, están a un nivel mínimo. Eso sin duda influye en la relación bilateral y en los diálogos y la resolución de distintos problemas al no tener una relación a un nivel más alto. Ahora, dicho lo anterior, el caso de Venezuela no es el único caso donde no tenemos embajador, y las relaciones están a un nivel mínimo. Por ejemplo, en Nicaragua existe un encargado de negocios, no es un embajador. Y en otros países sucede lo mismo. Y también recordar que las relaciones entre los estados no son solo diplomáticas a nivel de representación diplomática, sino que también las relaciones entre los estados se dan entre los estados, es decir, entre los congresos, entre la Fiscalía y el Ministerio Público, algo que es muy importante para Chile en relación con las investigaciones sobre el crimen organizado. Eh, y eso yo espero que continúe. Me parece sí que está mucho más difícil de lo que estaba antes de las elecciones, y antes de que recordemos que Jaime Gazmuri y el resto de la delegación diplomática tuvo que dejar Venezuela porque fueron expulsados. No se fueron porque hubo una decisión presidencial. La decisión presidencial que hubo recientemente tiene que ver con finalmente dejar sin efecto el tener un embajador allá, aun cuando el embajador físicamente ya estaba en Chile. Lamentablemente es una situación preocupante. Yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra al interior de Venezuela en las próximas semanas y meses, respecto de las decisiones políticas que tome el gobierno de Maduro, si va a seguir en la senda de aislarse aún más en la región y convertirse en un paria. Y eso, sin lugar a dudas, también va a tener una influencia en las relaciones bilaterales que nosotros tenemos, o si va a intentar por lo menos tener un diálogo mínimo con los países de la región, sobre todo, en especial con miras a resolver temas que debiesen ser de interés mutuo, como es el tema migratorio y como es también la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que va a ser difícil, pero sí creo que hay que persistir en mantener, a lo menos formalmente, esas relaciones diplomáticas para poder buscar instancias de diálogo y conversación. Me parece que eso es muy importante. Las relaciones diplomáticas no son relaciones
solamente entre los gobiernos. Las relaciones diplomáticas son relaciones entre los estados y entre los pueblos, y creo que hay que tratar de persistir en eso sin ser naif, en el sentido de que hoy día no me cae la menor duda, no tengo los detalles, pero no me cae la menor duda que no hay colaboración de parte del gobierno de Maduro respecto con nuestro gobierno por la posición política que ha tomado nuestro gobierno. Pero habrá que ver qué pasa en los próximos meses en ese tema. Abogada, ya comentaba usted, por ejemplo, en términos de relaciones diplomáticas, qué postura o el qué hacer de parte de los gobiernos, pero me gustaría si pudiera profundizar un poco en eso. Em, ¿Qué hacer a nivel internacional respecto a Venezuela? Que yo creo que es la pregunta del millón. Nadie tiene una respuesta definitiva, pero creo que es importante que podamos, claro, conversar al respecto y conocer su postura también como ex autoridad. Sobre todo pensando, por ejemplo, en la situación que usted comentaba de Carlos Correa. ¿Qué se hace internacionalmente? Por ejemplo, Chile. A ver, yo creo que hay varios espacios y cosas que se pueden hacer. Uno es continuar visibilizando lo que está ocurriendo al interior de Venezuela y denunciando las situaciones de violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias. Es apoyar a los distintos organismos de protección de derechos humanos que están haciendo esa labor. Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un equipo al interior de Venezuela. Me parece muy importante que al nivel del Consejo de Derechos Humanos Chile siga apoyando las iniciativas que se tomen ahí, seguir apoyando también la misión de verificación que existe respecto de los hechos de Venezuela. Ellos no pueden entrar, pero me parece que Chile, como lo ha hecho hace ya bastantes años, desde que se creó, ha apoyado el mandato de este grupo. Creo que Chile tiene que seguir haciendo eso en el Consejo de Derechos Humanos. Chile tiene que seguir apoyando a sí mismo la labor que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco puede entrar. Y si bien el gobierno de Maduro se retiró de la OEA y no es parte del sistema, sí existen algunas convenciones respecto a las cuales la Comisión sigue teniendo competencia, y la Comisión sigue siendo una voz autorizada en la región. Creo que hay que seguir apoyando eso. Y me parece que hay que seguir estando en los foros multilaterales, buscando situaciones de diálogo. Me parece que aquellos gobiernos que todavía tienen alguna relación con Venezuela y que tienen credenciales democráticas, me refiero concretamente a Brasil, que ha sido bastante crítico, pero nadie puede decir que el presidente Lula no tenga credenciales democráticas. Es importante que existan algunos líderes de la región que sigan teniendo conversaciones con el gobierno de Maduro, a ver si, porque ahí sí subrayo el a ver si logran que exista un espacio de diálogo y de transición hacia la democracia en Venezuela. Me parece que al final del día la comunidad internacional tiene un rol de seguir apoyando, sobre todo de seguir apoyando la lucha interna que está dando tanto la oposición como las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, y ese apoyo en parte seguir denunciando y no guardar silencio. Eso es muy importante. Nosotros en Chile lo vivimos durante la dictadura, cuando uno veía informes, ¿cierto?, de Naciones Unidas o de Amnistía Internacional o de líderes importantes políticos de la región o de Europa, que denunciaban las mismas denuncias que hacían las organizaciones al interior de Chile. Cuando se está ante una dictadura es muy importante no sentirse solo. Y ahí el rol de la comunidad internacional, a veces la gente piensa que no es importante, pero en mi experiencia sigue siendo muy importante el saber que los ojos están mirando y que las luchas que se están dando al interior de los países con dictadura no son solitarias. Pero la situación de Venezuela va a depender finalmente de los venezolanos. Lo que tengo muy claro que es lo que no hay que hacer, es lo que dijo el expresidente Uribe, si no me equivoco, el día de ayer, que llamó a una intervención militar. Me parece que la región ya ha tenido anteriormente intervenciones militares y hemos visto intervenciones militares en otras partes del mundo, y eso lo único que hacen es terminar siendo aumentando la violación a los derechos humanos. Quizás se puede derrocar un dictador, pero me parece que esa no es absolutamente la manera de buscar una solución, sobre todo porque siempre en esos casos terminan sufriendo los que sufren las propias dictaduras, que es la gente más vulnerable. Me parece
que lo que ha dicho el presidente Uribe, el expresidente Uribe en el día de ayer, es precisamente lo que no hay que hacer. Eso no va a encontrar ninguna solución. Sobre todo la propuesta de él, además, era desde Colombia con Venezuela. Colombia, un país que tiene un conflicto armado hace muchos años, meterse ahora en un conflicto armado con un país vecino me parece absolutamente tirado a las mechas, por decirlo de alguna manera, y eso sí tengo muy claro que no hay que hacer. Obviamente hay desesperanza y uno ve los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional respecto de Venezuela ya por muchos años y sigue viendo cómo Maduro sigue en el poder y eso va a seguir ocurriendo en la medida que él tenga el imperio de la fuerza y tenga el control de las instituciones. Y por eso es tan importante seguir acompañando a la oposición y a las organizaciones de derechos humanos porque ellos hacen un trabajo interno y es la única manera de ir debilitando a un régimen. Em, sí estamos en un contexto no solamente regional, sino mundial, donde vemos que los roles de la comunidad internacional y de los organismos internacionales están siendo puestos en cuestión. Hasta hace 10, 15 años atrás, en general, incluso a los dictadores sí les importaba lo que decían los organismos internacionales y sí había una suerte de respeto, por ejemplo, respecto de las normas del derecho internacional, de las normas básicas de convivencia democrática y de las normas del derecho internacional humanitario. Lamentablemente vemos hoy día con Gaza que eso no está ocurriendo, lo vemos con Ucrania, lo vemos en Sudán, por lo tanto, aquí el tema de Venezuela y el rol de la comunidad internacional también hay que leerlo en el contexto mundial en que estamos frente al rol de la comunidad internacional y los organismos internacionales, que es bastante pesimista, tengo que decirlo por ahora. Sí, y a propósito de eso último que comentaba, abogada, porque efectivamente, más allá de lo que mencionaba el expresidente Uribe, hay quienes efectivamente creen que, por ejemplo, con la llegada de Donald Trump nuevamente al poder en los Estados Unidos, se pudiese abrir una suerte de ventana para que una salida por la fuerza, podríamos decirlo de esa manera, de Nicolás Maduro se concrete. Y ayudado un poco también en este desmedro que han tenido en el último tiempo los organismos multilaterales respecto, por ejemplo, de lo que ha sido la actitud de Rusia, lo que ha mostrado Israel, que en cierta forma han puesto sobre la mesa que teniendo las armas, la diplomacia queda en un segundo plano. Y Donald Trump tiene las armas. Y en ese sentido, si es que, por ejemplo, quisiera hacerlo, podría a lo mejor intervenir en Venezuela sin que pudiese haber un camino democrático, diplomático y democrático también, que pudiese evitar esa situación. Y hay quienes vislumbran ese escenario. ¿Cómo ve esa posibilidad? A ver, yo no, mire, con todas las cosas que hemos visto de Trump, yo no descarto que eventualmente una cosa sí pudiese ocurrir, pero tiendo a pensar, en primer lugar, Trump, hemos visto durante su primer mandato, hemos visto ahora en la campaña, en general, él lo que siempre va a preferir es los intereses norteamericanos internos. No lo veo gastando dinero en una intervención militar para Venezuela, cuando además respecto de Venezuela él tiene dos intereses muy importantes, uno es el petróleo y los negocios que pueden haber ahí respecto del petróleo, y otro es el tema migratorio. Él ha hablado, ¿cierto?, de expulsar, ya no recuerdo cuántas personas cuando asuma, y va a requerir países que reciban, porque ¿dónde van a ir esos migrantes que le expulsen? Va a requerir acuerdos con países para que los reciban. No estoy diciendo que Maduro sea uno, pero estoy tratando de pensar más bien en la lógica que hemos visto de Trump, que al final del día es un tipo, no sé si la palabra es pragmática, porque, sino que más bien es un tipo que va a ver estos intereses, como les digo yo, respecto del petróleo y cómo él puede cumplir con esta promesa de campaña de expulsar a no sé cuántas personas y va a requerir acuerdo con los países. Yo tiendo a pensar que esa va a ser la posición de Trump, más allá de los tweets que él haga y más allá de que efectivamente él reconoció a Edmundo González como presidente electo el día jueves, si no me equivoco. Eh, pero bueno, en el caos de estos tiempos, quizás nos sorprendemos y terminamos viendo que mande una intervención militar a Venezuela, pero yo no creo que eso sea así. Y por otro lado, tengo que decir algo. Quienes quieren que Trump sea el salvador de la democracia en Venezuela, a mí me parece que habría que cuestionarse, tener esperanzas respecto de que él sea quien
haga el camino de una transición democrática en Venezuela, cuando vemos que su propio país es quien está desmantelando la democracia en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que tampoco hay que olvidar eso para quienes tienen una esperanza de que Trump va a ser la solución para la democracia en Venezuela, mientras lo que vemos que está haciendo en Estados Unidos. Entonces, es bien complejo, pero no me atrevería a decirle que eso no va a ocurrir, porque hemos visto varias intervenciones de él, lo que ha dicho respecto al canal de Panamá, ¿cierto? Y la intervención de Panamá, recordando tiempos horribles que los panameños todavía recuerdan de manera muy fresca. No me atrevería a decirle que eso no va a ocurrir, pero tiendo a pensar, lo veo difícil por lo que yo le señalaba. Ujú. Bueno, lo cierto es que hay poca certeza en torno a lo que pueda ocurrir con Venezuela, así que hay que estar monitoreando de cerca toda esta situación. Agradecerle, abogada, por el tiempo que ha tenido con nosotros para conversar respecto de este tema, profundizarlo aún más y esperamos que nos pueda ayudar en una próxima ocasión. Así que la esperamos pronto. Que tenga un buen día. Encantada. Buen día para usted. Muchas gracias. Gracias, abogada. Y cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis en este día lunes 13 de enero del año 2025. Siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Montserrat Rolano para encabezar el panel de conversación del día de hoy, que va a estar bastante interesante. Y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana martes. Buen día.